Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Fíjense que hay en San Luis Potosí y en algunos otros lados, incluso aquí en la Ciudad de México, algunas personas acostumbran decirle a las plantitas que cultivan en macetas, matas, son matitas, y algunos utilizan adornar sus casas con matitas, los patios o cosas así. Entonces me contaba mi hermana Rebe, que ella es de San Luis, que ahí una vez llegó su tía ahí a la casa de ellos, que vivía en unas cuadras, y que empezó a llover. Entonces le dijo: ay, hija, por favor vete rápido a mi casa y metes las gallinas y las matas. Ahí a veces confundimos, ¿verdad? Por la manera de hablar, por la manera en que usamos los conceptos, las palabras. Existen muchos conceptos muy significativos para la vida del ser humano. Sin embargo, la mayoría de ellos, de los conceptos, deben ser esclarecidos para eliminar la ambigüedad que recurrentemente nos lleva a perder el propósito o la intención con la que designamos nuestros proyectos. A veces esta confusión se da en los proyectos que tenemos con alguien que nos acompañe en algún negocio, en algún plan de familia, de iglesia. Por eso hay que tener bien claro lo que decimos y lo que pretendemos, usando las palabras que quieren decir lo mismo para todos los que participamos. Algunos de estos conceptos que a veces nos confunden y que a veces no sabemos usar adecuadamente son la familia y la nación o el pueblo, en el sentido de que estos conceptos indican pertenencia. Cuando yo digo familia, quiero decir que hay personas que están involucrados en ese grupo, que pertenecen a ese grupo. Cuando yo digo nación, también hay varias personas que la conforman, no es uno solo o el pueblo. Brevemente diremos que para familia existe un poco de confusión sobre su etimología. La etimología es el origen, ¿no?, de donde las raíces de esa palabra. Bueno, si proviene de fames, del latín fames, quiere decir hambre. Si proviene de famulus, sirviente del indoeuropeo, quiere decir sirviente. Y por obvias razones se complica o se desvirtúa su significado. Porque, por ejemplo, si lo tomo como fames, de hambre, entonces por eso muchas personas se quejan, sobre todo los papás. Tengo que mantener tantas bocas. Y todos comen mucho, y yo como papá mi trabajo para desgastarme. Porque si viene de hambre, ¿no? Hay que cubrir el hambre de persona. Si viene de sirviente, también muchos adultos se confunden, entonces por eso mandan a los hijos a vender chicles o a limpiar parabrisas, porque les tienen que llevar dinero. Eres mi sirviente y tienes que traerme. Entonces, algunos, entre ellos yo me incluyo, optamos por usar hogar, mejor la palabra hogar, ya que hogar se relaciona con la hoguera en torno a la cual se sentaban los miembros de una familia o los amigos para charlar, para alimentarse y calentarse. Ahí como que tiene que ver más con cordialidad, con cosas afectivas y un hogar. Y enfatizamos mucho, las familias mexicanas son para formar hogares, las familias cristianas son para formar hogares.
formamos hogares. En cuanto a pueblo, define a un conjunto de individuos que comparten una cultura similar. Por eso es que dicen, ay, en este pueblo hablan de tal manera, o usan esta palabra para designar esto. Una cultura en general. Y nación se refiere al lugar de nacimiento, con el que se identifican varios sujetos. Si nosotros decimos soy mexicano, entonces, aunque haya nacido en Mérida y otra persona haya nacido en La Paz, Baja California, nos decimos es que nacimos en México, porque eso abarca México, un lugar de nacimiento. Esa es nuestra nación, nacimos ahí. Bueno, de ahí viene nacionalidad, tenemos una nacionalidad. Dios fundó la iglesia como nación santa, lo dice la Biblia, porque todos sus ciudadanos, quienes vivimos en la iglesia, hemos nacido en ella a través del pacto de Jesucristo. No me refiero nada más a Sinaí, sino todos los que pertenecemos a la iglesia del Señor. Nacimos de nuevo, por eso somos ciudadanos del reino. Nacimos, por eso somos cristianos, porque nacimos de nuevo y nos identificamos con la iglesia de Jesucristo. Somos un pueblo porque compartimos una fe que nos impele un modo de vida. Tenemos una cultura que nos identifica como cristianos, un modo de hablar, una forma de comportarnos, de vestirnos, propósitos muy definidos. Esa es nuestra cultura cristiana. Somos el pueblo de Cristo. Pero como familia, Dios fundamentó en el ser humano una institución donde los individuos se reconocieran por el afecto, el cariño, la mutua responsabilidad y la voluntad para crecer juntos con sentido de eternidad. La familia, el Señor la instaura en el Génesis capítulo 2 con un sentido humano de que nos identifiquemos unos a otros, nos demos cariño, nos reconozcamos pertenecientes a ese grupo donde el afecto es lo principal. Por eso es muy humano, refiriéndonos a lo afectivo, a la identidad que tenemos. Mucho podemos decir etimológica, hermenéutica, exegética y hasta lógicamente sobre los conceptos bíblicos de familia. Pero si carecemos de la inspiración espiritual para aplicarlos de acuerdo al plan divino, nunca podremos comprenderlos y vivirlos. Nunca comprenderemos, si no nos inspiramos a vivir en familia, no lo vamos a entender. Y entonces caeremos en eso, ay, lo tengo que soportar, tengo que darles de comer, tengo que guiarles. Yo me quedo sin divertirme por tener que compartirle al otro. No lo entendemos. Necesitamos esa inspiración en nuestro interior, porque recordemos, Dios directamente nos da a los seres humanos el soplo de vida. Él nos da ese soplo que nos lleva a empatizar con el otro, a identificarnos con el otro, a entregarnos por cariño, a entregarnos porque tenemos una empatía propia como familia. En Zacarías, en el libro de Zacarías, se nos dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando vienen dos jóvenes y, ay, pastor, nos queremos casar, esto claro que les recomiendo, si tienen ya su refrigerador, qué bueno. Es más, si tienen su estufita, qué bueno. Si ya tienen un departamentito, pues mucho mejor. Pero sinceramente, lo que a mí me ocupa es que tengan el Espíritu de Cristo en ellos, que es el amor. Porque eso es lo principal en una familia cristiana. El amor es el vínculo perfecto. Y entonces no diremos esto es lo mío y esto es lo de ella y esto es lo... No, lo compartiremos. No nos pesará entregarnos al otro. Vamos al pasaje. Bien. Llegamos a un momento muy importante para la comprensión del mensaje de redención que porta la Biblia. La Biblia nos habla de la redención, pero una redención especial. Este capítulo 12 del Éxodo es importante, porque ahí vamos a comprender muchas cosas que celebramos nosotros, que conmemoramos en la cena del Señor, en la cruz, en la identidad como cristianos. Esta es la última ocasión que Dios se dirige a Moisés y a Aarón, siendo Israel esclavo en Egipto.
Cuando vuelva a dirigirse a ellos, ya Israel ya no va a ser esclavo. Aquí sí, todavía los hebreos son esclavos en Egipto. Un nuevo comienzo para un nuevo pueblo. Refiriéndome a los chicos que se casan, es una nueva forma de vivir, de compartir con el otro. Ya no son dos, uno, solo son los dos. Y entonces, lo que a mí me incomode le tiene que incomodar al otro, lo que a mí me afecte le va a afectar al otro. Es algo así como lo que inspiran. Miren, el requisito para ser cristiano, para bajar a las aguas del bautismo, es crean en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su alma. Nada más. Ese es el único requisito. Si usted ha creído en Cristo como el único y suficiente Salvador de su alma, nos vemos aquí el primer domingo de marzo para que bajen las aguas del bautismo. Nada más, porque algunas preguntan, no, es que hay que tomar un curso de un año, que hay que tomar un plan. No. Hay que creer en Cristo y uno nace de nuevo. El niño nace y después de que nace se le enseña a hablar, a caminar, las reglas de humanidad, todo esto, pero primero nace. Así, nosotros somos nacidos de nuevo, nacemos y entonces sí, como iglesia les decimos, pues vengan a la escuela dominical, vengan a los estudios bíblicos para crecer, para nutrirnos y crecer saludables. En Juan 9 se nos narra de un hombre ciego al que lo van a increpar. Le dicen, ¿qué? ¿Quién te sanó? ¿Qué no sabes que el que te sanó es malhechor? ¿Qué no sabes que el que te sanó no comulga con nosotros que somos los sacerdotes y eso? Y la respuesta de ese hombre a mí me deja perplejo porque dice, no lo sé, no sé si es pecador, si no tiene autoridad para andar sanando, eso no lo sé. Lo único que sé es que yo estaba ciego y que ahora ya tengo la vista. ¿Ya? Cuando nacemos de nuevo en el cristianismo, entonces ya eres muy santo, entonces ya eres perfecto. No lo sé. Lo único que sé es que antes andaba perdido y ahora Cristo me ha encontrado. Ahora ya tengo un camino, ahora ya tengo dirección. Eso es el cristianismo. Cuando los hebreos salieran de Gosén, recordemos, Gosén es el lugar que habitan ahí en Egipto, como esclavos. Cuando los hebreos salieran de ahí, ellos habrían cambiado. Ya no serían esclavos, ya serían libres. Entonces ya saldrían de un modo diferente. Por lo tanto, todo en su derredor y en el futuro tendría que ser diferente, a verse diferente. Ya no lo iban a ver como antes, ya lo tendrían que ver con ojos de libertad. Fíjense, ser esclavo tiene sus ventajas. Por eso yo creo que a veces como pueblo mexicano nos gusta ser esclavos. Y decir, ¿por qué andamos ahorita en problemas? Por Trump. Qué bueno es tenerle que echar la culpa a alguien, ¿no creo? O sea, no decimos, estamos en problemas por nosotros, por nuestra torpeza, porque como pueblo mexicano no hemos sabido desarrollar. No. Es más fácil y más placentero decir, un señor, un güero que está allá y que habla muy feo, ese es el culpable. Tiene sus ventajas ser esclavo, yo no soy el responsable, el otro. Los israelitas cuando salían de Gosén ya tendrían que ser responsables de su vida. Ahorita podrían decir el faraón no nos da de comer bien, los egipcios nos maltratan, ahorita lo podrían decir, pero una vez que salieran ya no iban a poder decir eso. Ya no. Los egipcios, influenciados por muchos factores, se guiaban por varias agendas, tenían sus calendarios. Siendo un país esencialmente agrícola, recuerdan ustedes lo de cultivar ahí en el Nilo y todo eso. Bueno, siendo un país esencialmente agrícola, la principal agenda era el calendario civil, cuya base estaba en el ciclo solar. Ya era un calendario solar de 365 días, ya se guiaban por estaciones y meses. Bueno, el calendario solar les permitía preparar tanto la siembra como la cosecha, atendiendo las inundaciones del Nilo. Y ellos se guiaban por eso. Para usted ya era de 365 días, entonces
nosotros hoy sabemos que no todos los años son de 365, ¿verdad? Si no nos desfasaríamos. Se le agrega un año. Bueno, ellos para ajustar su calendario agregaban días que relacionaban con la aparición o nacimiento de alguno de sus dioses. Y entonces decían, este día no cuenta porque en este día nació un dios, o porque se apareció, ¿no? Y entonces así ya podían ajustar sus días. Entonces, teniendo como principio de vida la búsqueda del alimento material, en Egipto se organizaba todo con tendencia a competir, a acaparar y a asegurar recursos personales. No sé si les suena algo muy actual. El gana-gana. Pues hermana, a mí me va bien, los demás ni modo. Es más, voy a hacer una bardota en mi casa para que los otros no vean que tengo opulencia, que tengo de más. Voy a tener una cuenta, pero mía, para mí, nada más. Si a los demás les va mal, pues ni modo, pobrecitos, no son listos. Poco aprendieron los egipcios de la lección expuesta en la administración de José. ¿Se acuerdan cómo previno José la escasez? ¿Qué dijo? Ay, faraón, pues mira, hazte tú una despensa, porque va a haber escasez. Haz una despensa y tu pueblo hay que se las arregle, ¿no? Tú prevente, tu familia y tú prevénganse. Oye, pero el pueblo pues que se las arregle. José no vio así. ¿Lo recuerdan cómo previó? Vamos a hacer graneros en toda la nación, dijo José. Y nos vamos a poner a trabajar todos para llenar esos graneros, para que cuando venga la escasez, toda la nación tenga suficiente. Eso enseñó José a prever para todos, no nada más para algunos. O no, yo ya salvé mi pellejo y yo no tuve ni modo. Poco lo habían aprendido los egipcios. No habían entendido esa lección de parte de Dios a través de José. Si ustedes recuerdan algunos pasajes, luego yo tengo mala memoria, pero me esfuerzo. Un pasaje, creo que está en Salmos, un salmo que usamos mucho en nuestras reuniones. Miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en amor. No dice, pues tú mira, tú estás bien, es más, mejor alaba ahí en tu casa, así no ves a los demás. No, juntos. Es bueno y delicioso estar juntos, todos adelante, todos compartiendo. Y el consejo que se nos da en una de las cartas: si ves a tu hermano que tiene necesidad y tú te quedas tan tranquilo, ¿lo recuerdan? ¿Cómo muestras que eres cristiano? Que el amor de Dios está en ti. Y bueno, podríamos comentar mucho sobre eso. El exhorto del Señor es que el mes en que preparaba a Israel su salida de Egipto se establecería como el primero en su calendario. Se iban a desligar del calendario egipcio. Ellos iban a tener su propio calendario. Vean ustedes el verso 2 del capítulo 12. Este mes os será principio de los meses. Para ustedes, este va a ser el primer mes. El primero. Aquí comienzan, aquí empiezan. Dios había hecho que en la experiencia de las plagas que cubrieron Egipto, los israelitas condensaran los años de esclavitud, la pérdida de identidad y el reencuentro con su Dios, con el Dios verdadero, con el Dios de los hebreos. Hermanos, nos sirven a nosotros el presenciar los conflictos que hay ahorita en nuestro mundo. Le hemos sacado provecho, le podemos sacar un provecho espiritual a todo lo que hay a nuestro alrededor, a la falta de empleo, a la quiebra de nuestras grandes empresas sociales, al gasolinazo. Le hemos sacado un provecho como pueblo de Dios. ¿Hemos aprendido algo? ¿O estamos igual que los demás? Nada más nos lamentamos y reproducimos esas cosas que nos mandan hablando mal de los políticos y de otros y eso. Nada más nos la pasamos reproduciendo, pero no reflexionamos. ¿Qué me quiere decir a mí el Señor al poder contemplar todo esto? Para que yo aprenda, para que crezca, pero además que lo comparta como iglesia. Porque entonces, ¿de qué me sirven a mí los conflictos, las pruebas que pasamos? ¿Aprendemos o no aprendemos nada? ¿De qué me ha servido a mí
pasar por una experiencia de enfermedad fuerte si de repente no me voy a preparar y voy a seguir igual hasta que venga otra enfermedad fuerte y entonces sí tenga que buscar al Señor? La agenda para los israelitas debería estar cimentada por su fe, no por las circunstancias materiales, no por las cosas que se buscan según la vista. Desde la preparación que estaban llevando a cabo para salir al desierto hasta lo que esperaban encontrar en el camino, se establecía un calendario que tuviera sus raíces en el conocimiento de Jehová, el Dios verdadero, el Dios de Israel, y en la voluntad de ese Dios, antes que en los ciclos naturales de la tierra. Porque fíjense que los ciclos naturales de la tierra, los hebreos lo creían y nosotros también lo creemos. Dios los hizo, ¿o no? ¿Quién los estableció? ¿Quién los preparó? Él. Y también son sustentados por Él. ¿Cómo vaya a ser mi familia? No sé. Cuando alguien se casa, yo en mi experiencia, pues no tenía ni idea de si iba a tener un hijo o iba a tener 10. No tenía ni idea si iba a necesitar una casa de una recámara o de 40 recámaras. No tenía ni idea de eso. Pero sí tenía idea de que Dios estaba conmigo, de que Él era mi Dios, el Dios de mi familia, de Ana y mío. Era nuestro Dios, y que Él nos guiaba, Él nos inspiraba, Él nos cuidaba, pero también Él nos enseñaba. Y había conceptos que teníamos que establecer para Él, normas de conducta como familia, que teníamos que planearlas de acuerdo a nuestra identidad con nuestro Dios. Cada familia vive como quiere. Nosotros somos una familia cristiana. Tenemos que vivir como Dios manda, porque somos familia cristiana. En consenso, el significado de la palabra Pascua es saltar. Pascua significa saltar. Ese día en que Dios habló a Moisés de la salida definitiva de Egipto, estaban decididos a dar ese salto, un salto muy difícil, un salto para ellos tan difícil, de la esclavitud hacia la libertad. Quienes han tenido por un tiempo definitivamente que independizarse de su familia paterna, lo pueden comprender, no es lo mismo. Antes, ay mamá, ay me lava los calcetines, ay, oye, no tengo ropa limpia mamá, o planchada. Pero qué tal cuando uno ya vive solo, ya no puede reclamarle algo, decir ahí, soledad que lave, ¿no? Uno tiene que ejercerlo. Los israelitas iban a saltar de la esclavitud en Egipto a la libertad. Por lo tanto, la preparación establecía una visión de por vida. El que nació ya no puede desnacer, puede morir, pero no desnacer. Es para adelante. Israel saldría a la libertad, ya no podría regresarse, ya no. Era una visión del individuo en familia, de la persona perteneciente a un pueblo. Aquí yo tendría que ver por mi hermano, por el que me acompaña, por el que está a un lado. Es por ello que inicialmente se llamó el mes de Abib, y después, ya siendo libres, se llamó Nisan, libertad. Los cálculos antropológicos ubican a estos meses con los actuales marzo y abril, más o menos, el mes de marzo, el mes de abril. Y aquí es donde yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta. Estamos comenzando una semana. Esta nuevecita, apenas llegamos al mediodía del primer día de la semana. ¿Lo planeó usted? ¿Ya tiene pensado cómo va a ser su semana? ¿A dónde va esta semana? ¿Va a ser una semana más? ¿Otra semana? ¡Ay, qué bonito! ¿O va a ser una semana que usted recuerde? Entonces, a esta semana especial, porque aquí hicimos esto, porque logramos esto, porque emprendimos esto, porque el Señor nos dio esto. ¿Va a ser una semana especial o una semana como cualquier otra? Una semana que ya, como no es quincena, pues ojalá se termine rápido. Planeamos nuestra vida pensando en que Dios es nuestra guía y nos pide cuentas, y Él quiere que la vivamos de una manera especial para Él. El día 10 de ese mes, cada responsable, llámese líder, patriarca o guía, cada responsable ahí en el pueblo de Israel, debía escoger un cordero. Es enfático al decir que tenía que ser en familia. Vean ustedes
el verso 4. Desde el verso 3. Cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia, o sea, enfatiza, es en familia, no es, pues que los escoja, ¿quién es el que mejor escoge el cordero? Pues dile a Pedrito que escoge el cordero, porque no, es en familia, es en consenso. Es que, hermanos, aprendemos a ser familia cuando tomamos en cuenta a los demás, cuando les damos su lugar a los demás. Es muy fácil, pues yo mando, y entonces se hace esto. Es más difícil decir, bueno, a mí se me ocurre esto, pero ¿tú qué opinas? ¿A ti qué te parece? Cuando a los niños les vamos dando la oportunidad de madurar, porque pueden dar una opinión, porque pueden decir a ellos qué les parece lo que sucede. Mira, hijo, nosotros decidimos esto, ¿qué tal si el domingo nos vamos todos juntos y pasamos con los hermanos para ir al templo? ¿O tú qué opinas? ¿Te gusta la escuela dominical? ¿Quieres ir a la escuela dominical? A mí me gusta ir a alabar al Señor. ¿Tú qué opinas? Bueno, ellos tendrían que organizarse en familias. Se empezarían a mover libremente. Y como individuos, sus habilidades dependerían de varios factores. ¿De qué dependen nuestras habilidades? Pues dependen de la programación genética. Si soy moreno, si soy blanco. Las personas de piel blanca pues le huyen más al sol. Los morenos somos más valentones, entonces sí. Si somos bajitos, si somos altos, si somos gorditos, si somos delgados. También de la herencia social. ¿Qué se usa en esta sociedad? ¿Cómo actúa un varón de mi edad en esta sociedad? Bueno, eso también me lo han heredado otras personas, obviamente yo, de la influencia cultural, etcétera, todo eso. La familia como institución tiene un carácter tanto formativo como educativo. Los primeros pasos en nuestra vida lo aprendemos en familia, de los adultos que conviven con nosotros. Pero también tiene un carácter de responsabilidad en los miembros de mayor experiencia, desarrollar sus habilidades para compartir e inculcar su conocimiento, sus prácticas, sus principios. Nuestra forma de compartir nuestra experiencia, nuestros conocimientos, de modo que el joven o la señorita no dude que eso es lo más eficiente. Esto me golpea muy fuerte a mí, hermanos, porque ¿qué forma tenemos de compartir el Evangelio en nuestros hogares, de modo que nuestros jóvenes y nuestros niños no duden que venir a la iglesia es lo más eficiente para desarrollarse espiritualmente, para tener una salud espiritual? No lo pongan en duda, porque algunos de ellos dicen, ay, el templo, pues no, la gente ahí no crece espiritualmente, la gente ahí no es saludable espiritualmente. Mi papá siempre anda en la depre, mi mamá siempre anda enojada, siempre. ¿Qué lleva a que nosotros podamos enseñar fidedignamente esa realidad de la iglesia o no? Esa verdad de la iglesia. Yo pienso que es como los remedios. ¿Cuántos remedios conoce usted? Bueno, si usted se enferma de la garganta, que es lo que me pasa a mí seguido, ¿cuántos remedios no le dan? Muchos. Y hay algunos que en lugar de ayudarnos, nos ponen peores, ¿no? Sí, pero nos dieron, sobre todo en el internet. Ya se olvidó eso de ir con la abuelita. El remedio de la abuelita, oye abuelita, y entonces la abuelita dice, hace esto y esto y esto. Y eso es seguro, ¿por qué? Porque es de la experiencia de ella. No nos va a dañar, ella ya tiene esa experiencia. Yo recuerdo, bueno, no sé, soy de una generación donde todavía me tocó que en la escuela iban mis compañeros de clase con chiqueadores, que les ponían sus abuelitas. Ay, estas marcas, esto es un chiqueador. ¿Saben qué es un chiqueador? Chiqueador, ¿no? Eran hierbitas que les pegaban, ¿no? A veces las pegaban o se las amarraban. Sí, ¿verdad? Sí. O se las metían en los oídos. Luego iban con ruda. Pero era lo que sanaba el oído, ¿no? Bueno, remedios eficaces porque eran de personas que ya los habían probado. No era a ver si resulta, a ver si sale. No, alguien que ya había experimentado. La persona que se guarda lo adquirido en su desarrollo intelectual y social para sí mismo, se enferma, de verdad, se enferma de inconformidad, se enferma de amargura,
Por eso hay personas que dicen, pues que le vaya mal, que se sufra, les dolió. Pero no, quien comparte no se enferma de eso. Ustedes conocen a algunas personas así, que nada más lo que yo hago está bien. Es que lo tengo que hacer yo, hermana, porque si lo hace mi hijo va a salir mal. Es que lo tengo que hacer porque si lo hace aquella muchacha, hay personas así, ¿no? Nada más lo que yo digo, lo que yo pienso es lo correcto. El otro seguro la va a regar. Si uno se guarda el conocimiento, las experiencias, para uno mismo, uno se enferma de eso. La muerte de la vida vieja tenía que ser inminentemente representada. Dios quería que el pueblo de Israel comprendiera lo de las cosas viejas pasaron. Vivías como esclavo, es cierto, pero eso ya pasó, ahora eres libre. Tienes que vivir como libre. Un cordero, significativamente, el elemento más importante para los hebreos, un cordero. Gente de cultura pastoril, lo recuerdan ustedes, ellos eran pastores. Mandaron a José a cuidar los rebaños, cuando los hermanos lo encontraron y toda la tragedia que sucedió ahí. Bueno, cuando José los recibe en Egipto, sabe que son pastores y les da Gosén porque es de buenos pastos. Sabe que van a pastorear. Una cultura eminentemente pastoril. Vendría a ser la opción un cordero para que las familias se redimieran de lo que podían echar mano, lo que tenían ahí, lo que era muy representativo para ellos era un cordero. Esa era la figura, la imagen a través de la cual ellos iban a ser redimidos. Mucho tiempo después, lo leímos hace un momentito en Juan el Bautista, al distinguir a Jesús caminando hacia él, le señala por segunda vez en el verso 35. Nosotros leímos nada más hasta el verso 34, pero en el 35 le vuelve a señalar y dice: he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista le distingue. Ese es el medio por el cual nosotros tenemos la posibilidad de ser redimidos. La humanidad puede ser redimida, mostrando Juan el Bautista teológicamente la opción para ser restaurados de la vida caída en el pecado. Es el único medio en que podemos ser libres, que podemos vivir una libertad. Hermanos, los cristianos estamos llamados a vivir libres y nos conformamos al modo de vida de los demás, de las lamentaciones. A mí, yo vivo en Iztapalapa, una delegación muy bonita de los pintoresca. Y me hubiera gustado que me hubieran tenido opinión de cómo llamarle. Me hubiera puesto lamentaciones. No tenemos agua, no tenemos agua, no tenemos basura como quieran. No podemos vivir libres, transformar nuestra realidad. Una persona libre transforma su realidad, no está esperando que se la transformen. ¿Por qué? Porque es libre. La debilidad del ser humano no establece una barrera infranqueable para Dios. No, Dios puede actuar a pesar aún de la debilidad del ser humano. Así como tampoco que el ser humano se sienta con mucha capacidad y menosprecie la gracia, tampoco es barrera. Yo a muchas personas digo: miren, ustedes prueben, está bien, prueben conocer de Jesucristo, nada más prueben. Él se encarga de lo demás. El Señor desarrolla un plan por medio de su amor y su misericordia. Esos dos factores, hermanos, anulan todas las demás excusas, todo lo demás. Por eso es que amor y misericordia se usa en familia, se usa en iglesia. Si a mí usted me dice: ¿pero por qué le va a dar a su hija esto si no se lo merece? Yo le puedo decir: pues porque la amo. Y ya, le eché abajo todos los argumentos. Ay, usted sigue cuidando a su hijo. Si su hijo es bien ingrato y es eso, pues porque tengo misericordia. Contra esas cosas, ¿qué me puede decir? Nada. No hay indicaciones, fíjense, no hay indicaciones sobre algún cordero que fuera muy pequeño para satisfacer la necesidad de una familia. No dice en estos versículos: si el cordero no alcanza, pues entonces mata 2, mata 3, no hay indicaciones a eso. En cambio, sí apunta que la familia fuese la pequeña. Podría ser el caso de que no hubiera hijos, un matrimonio que no tuvo hijos, nada más eran 2. Entonces un cordero pues era mucha carne para ellos 2. O una familia de hijos, de puros hijos, que hayan quedado huérfanos y entonces vivían nada más los hermanitos, eso. O algunos
adultos que se independizaron de su familia paterna y vivían solos, entonces era muy pequeña la familia, ¿no? Eso sí lo apunta, vean ustedes, el verso 4, mas si la familia fuera tan pequeña. Entonces, si ese fuera el caso, deberían unirse a la familia de su vecino. Si son muy poquitos, únanse a la familia de su vecino. No se queden siendo poquitos. No digan, ay, pues que mejor nosotros. No. Únanse con otros para que ya sean más. Nunca escasos en miembros. ¿Por qué? Porque cuando somos muchos, entonces se aprende a compartir, a departir y a racionar. Cuando somos muchos, entonces hay que pensar más para distribuir bien las cosas, ¿verdad? Cuando somos poquitos, pues, si nos alcanza, nos va a sobrar. Pero cuando somos muchos, hay que aprender a racionar. No, espérate, porque si no, no va a alcanzar para todos, hay que repartir esto y aquello. Ese es aprendizaje en comunidad. Y mírenlo cómo lo expresan, dicen, conforme al comer de cada hombre. Espérense, a mi hijo Alejandro le voy a servir más porque es bien dragoncito. Pero a mi hija fulanita pues no, porque nada más con esto ya es suficiente. Al bebé le voy a dar papilla porque todavía no puede comer carne. Pero a los adultos sí, ya, sí es un misterio. Es aprender. Yo le doy muchas gracias a Dios por mis hermanas, porque pues a veces no vemos la labor que ellas tienen cuando nos reunimos como iglesia. Decimos, ay, la hermana ni está dando bien, ni está. Pero el poder repartir para que todos alcancemos, administrar bien la comida no es fácil, y menos siendo muchos. Si es cierto que la celebración de la Pascua sería un asunto personal y privado, todo miembro debería de recibir una parte del cordero. Todos deberían de recibir una parte del cordero. Nadie se podría quedar sin probar el cordero. Un concepto de redención basado en familia. ¿Comprendemos por qué Jesucristo nace en familia? Dios lo manda a una familia, no solito, no que aparezca en familia. Poder tener ese sentido de pertenencia, de disciplina. Cada quien lo que le corresponde, es que eso es tuyo, respétalo porque lo otro es de tu hermana. De eso sí puedes usar porque eso es tuyo, pero lo de tu mamá, ahí déjalo hasta que ella te lo autorice. Esa es la disciplina familiar, donde aprendemos a convivir con otros. Quienes somos profesores lo echamos de menos en nuestra educación formal, porque ahora tenemos muy buenos profesionistas, pero inhumanos. Sirvo si me pagan, si no, ni modo, arréglese. Y a quien se puede, y si no se puede, no. Cuando la educación se plasmaba como formación también, el compartir en comunidad, lo que nos da la edad. Yo no puedo seguir tratando a mi hijo de 8 años como si tuviera 2. Tengo que comprender que ya maduró, que ya creció, ya tiene algunas cosas que ejercer. Yo no puedo tratar a mi hija de 8 años como si tuviera 15. No, porque apenas tiene 8. Me voy a esperar que tenga 15 para tratarla así. Y darles la oportunidad de que se comporten libremente. Con eso se llama madurez. Madurez. Ya puedes solucionar problemas. A tu edad, sí, hija, ya puedes escoger tu ropa. Ahora sí. ¿Qué te gusta ponerte? ¿Qué vas a hacer? Y eso, hermanos, se ve en la confianza. Si usted hace eso, irle dando responsabilidad poco a poco a los pequeños, se va a ahorrar tener que poner cámaras de vigilancia. ¿Cuánto se ahorraría el gobierno en cámaras de vigilancia si los mexicanos fuéramos gente madura, responsable, a la que se le puede tener confianza? ¿Ven por qué no me quedan mal tú? Porque deberíamos nosotros de ser personas. No necesito ponerte una cámara, yo sé que vas a cumplir. ¿Qué eres tú? No, pues soy abogado. O sea que ya tienes, vas a funcionar bien. Nuestra aplicación en la Cena del Señor parte de una amplia vivencia de consagración.
como siendo fieles a la carta de Pablo, muchos dicen, no, es que hay que examinarnos antes de venir a la mesa. Eso. Hermanos, ese examen es diario, cada ratito. Ahorita nosotros deberíamos estarnos examinando cómo me comporto con mi hermana, por qué a ella le hablo bien y a ella no, por qué saludo a él y a él no, qué vengo a hacer a la iglesia, qué hago en mi familia, sin distinción de personas, con qué voluntad. Ese es nuestro examen cotidiano, continuo. Participamos los creyentes en la mesa del Señor, participamos en Cristo, porque en Él hemos puesto en su sacrificio el peso personal de nuestro pecado. Es Cristo, no soy yo. Si yo fuera el que les di la redención, entonces sí tendría oportunidad de hacer distinción. No, a la hermana no la dejen entrar, al hermano sí, si hubiera sido yo, pero no fui yo. Yo no tengo derecho en decirle a alguien, usted no puede, usted no va a alcanzar. No tengo ese derecho. ¿Por qué? Porque yo no lo redimí. Lo redimió mi Salvador. Y si Él dice, vengan conmigo todos los que están cargados, ¿yo quién soy para decir, no, pero usted no, pero él no, pero ella? Unidos en esa fe, intercedemos unos por otros para mantenernos firmes en los mandamientos del Señor. ¿Qué mandamientos tenemos de Él? Mandamientos de perdón, de reconciliación y de regeneración, que primeramente Él efectuó en cada miembro de la iglesia. Él nos trajo, Él nos añadió. Aquí estamos porque Él quiso, no porque nosotros lo hayamos permitido. Los israelitas escogerían un cordero sin defecto y ya desarrollado. Si ustedes pueden ver en el verso 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, que ya estuviera desarrollado, ya no fuera una cría. Los israelitas escogerían ese animalito, guardándole hasta el día 14. El día 10 del mes de Nisan es la fecha en que Jesús entró a Jerusalén, presentándose como el Cordero sin mancha en el reconocimiento de los pobladores de esa ciudad. La gente iba hacia Él porque sabía, tenía testimonio directo, o porque alguien se los había contado, de que era un hombre recto, era un hombre bondadoso, de que era un hombre que andaba predicando el bien, el perdón. Y entonces por eso le recibieron. Por eso se recuerda esa ocasión como la entrada triunfal, pues habiendo sido tentado en todo, podía llegar franco ante el sacrificio definitivo en la cruz del Calvario, porque de que le buscaron para que Él se rebelara, para que Él odiara, para que Él despotricara con todos, le buscaron, pero el Señor no lo hizo. Él siguió fiel a su ministerio, siendo tentado en todo, pudo llegar ese día y decir, aquí estoy para ser sacrificado, para redimir su pecado. Dios, quien sabe de los acontecimientos y designios, estaba siendo congruente en el procedimiento de la redención universal. No es el que una vez dijo algo y luego ya se repitió y le cambió. No, Dios es congruente con la restauración de Israel como nación. Nos está dando la pauta para que nosotros sepamos qué quiere de nosotros como iglesia, hacia dónde nos ha traído como iglesia. Hermanos, no es nada más cambiar de religión, no, es libertad, hacernos libres en Cristo, saber vivir en libertad, en esa responsabilidad que da la libertad. Nadie sería salvo por ser miembro del pueblo hebreo o por ser miembro de una familia. Mi hija no va a ser salva porque es que es la hija del pastor, entonces ya directo al cielo. No, aquí ninguno, no, porque es hebreo ya iba a ser libre. No, tenía que salir hacia la libertad. Si se quedaba ahí en Egipto, seguiría siendo esclavo. Debían comer del cordero y con sus compañeros compartir la prevención tomada. Compartir. Cada participante de la familia, ya sea conformada o nuclear, cada participante de la familia, de esa que era el papá, la mamá y los hijitos, o de esa que era el que vivía junto a mí, que se vino a vivir bajo mi techo, que no tenemos lazos consanguíneos, pero que aquí estamos y nos acompañamos, al comer la carne, aceptaba el pacto en el Cordero de salir libres hacia un horizonte de esperanza,
Cuando nosotros decimos, sí creo en Cristo, hermanos, aceptamos el pacto de vivir libres. No podemos regresarnos y seguir queriendo vivir como esclavos, porque no va a dar resultado. Nos vamos a volver cristianos frustrados, cabizbajos. Cuando nosotros aceptamos, somos libres, tenemos que asumirnos como libres. Ese es el reto que se plantea en el establecimiento de la Pascua. Vamos a dar ese salto para ya ser independientes, responsables de la vida que llevamos, de la vida que ejercemos. Cada miembro de la familia y de la iglesia tiene que demostrar su fe por medio de la obediencia. Si no me creen, consulten Santiago, la carta de Santiago. Ahí es donde lo podemos demostrar. ¿Cómo puedo demostrar que soy libre? Pues véanme, nótenme, que puedo moverme, que puedo usar dones o talentos, que puedo... Si yo soy un ciudadano libre aquí en la Ciudad de México, díganme, réteme. A ver, pastor, váyase al Zócalo. Pues claro, agarro el retorno, me voy todo derechito, claro, pero sin coche, pues agarro el tren ligero, luego soy libre. Si conozco, sé esta ciudad, he vivido aquí más de medio siglo, nada más con eso. Y por eso soy libre en esta ciudad, porque puedo moverme, porque puedo ejercer todo lo que hay para mi provecho. El cristiano se debe mover con libertad, demostrando que conoce la palabra, que conoce quién es su Dios. Nadie le cuentea. Puede haber muchas ideas, mucha información y muchas opiniones, pero el cristiano es responsable de estar seguro en quién ha creído y que es poderoso para guardar su depósito. En los anteriores eventos, Dios actuó para que los hebreos pasaran sin zozobras las plagas que asolaron Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? Él proveyó, por ejemplo, cuando la sangre, el Señor dijo, bueno, en Gosén va a haber agua, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En la plaga de los piojos, no, a los hebreos no nos va a tocar ni un piojito. Dios se encargó de eso. Pero si nos acordamos de cómo pasaron las plagas, cuando terminaron esas plagas, los hebreos seguían siendo esclavos, ¿o no? ¿O después de la plaga de los piojos ya eran libres? ¿O después de las plagas de las úlceras? Dios los guardó. No sufrieron las plagas, pero al final de cada una de ellas seguían siendo esclavos. Es triste que a veces así nos pasa. Y venimos aquí corriendo y, oye, tengo, hermana, ore por mí, porque ¿qué cree que estoy siendo esclavo de una enfermedad? Y quiero que el Señor me libere de esa enfermedad. Y entonces el Señor misericordiosamente nos quita la enfermedad y pasa la enfermedad y seguimos siendo esclavos. Pero ya no tienes enfermedad, pues sí, pero hay que bloquear a leer la Biblia, orar. El Señor ya sabe todo lo que yo le tengo que decir. ¿Para qué oro? Lleva a tus hijos a la escuela dominical. ¿Para qué? Ya que esté grande, se dice que vaya. Los tengo que levantarme a caminarlos, a bañarlos. El Señor sabe todas las cosas. Si son de Él, pues Él que se encarga. Seguimos siendo esclavos. Esclavos de nuestra pereza, esclavos de nuestra apatía, esclavos de echarle la culpa al otro. Pues me salió malo el hijo. ¿Cuándo lo eduqué? ¿Cuándo le aconsejé? ¿Cuándo doblé mis rodillas cada mañana para decir, Señor, guarda su día? Cuando hablo de guardar su día, no digo nada más que no lo vaya a atropellar un microbusero, sino que los pensamientos. ¿Cuántos pensamientos dañinos le pueden llegar a un joven en el día, a una señorita, a un niño? ¿Cuántos consejos insanos le pueden llegar? Oramos, Señor, guarda su día. Oramos por nuestros jóvenes aquí en Sinaí, nuestros niños. Esta vez sería diferente. Dios disponía convertir al pueblo hebreo en nación, en pueblo escogido. Deberían demostrar su fe y resaltar la convicción de creer en lo que aún no veían, obedeciendo y desafiándose en un acto compartido de afecto y cuidado mutuo.
Hermanos, que mi hermano que está sentado a mi lado, mi hermana, sea mi responsabilidad. No nada sea una persona ocasional. Hoy coincidimos, ni modo, no. Es mi responsabilidad de llevarle su nombre y de orar por ella, por él, en la semana. De tenerle cuidado, de saber por qué tiene cara triste o preocupada. Si estás preocupado, véngase, aquí está el reclinatorio. Cuando termina el culto, nosotros insistimos mucho, los hermanos diáconos a veces que se llevan malas caras porque dicen, hermanos, guarden silencio, salgamos en silencio, para que las personas que se quieran quedar a orar puedan hacerlo con toda libertad. Pero no me quedo a orar nada más cuando yo tengo necesidad, sino cuando puedo ver a alguien que a lo mejor viene inquieto y puedo acercarme y decir, oiga, usted tiene algo por lo cual quiera que yo ore con usted, que esté bien, véngase, nos vamos a orar. Que tengamos carga por nuestros jovencitos. ¿Cómo estamos seguros que cuando nosotros pasemos como generación, esta iglesia va a seguir siendo sana? Esta iglesia va a seguir amando a Dios. ¿Cómo vamos a estar seguros? Instruyendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Solo así, hermanos, que nuestro hogar sea un bastión de formación de seres humanos, donde haya mujeres y varones que sepan amar a su patria, respetarla, que sepan tener disciplina, pero sobre todo, que cada hogar aquí representado sepa ser un digno hogar cristiano, donde el señorío es de Cristo y la forma de conducirnos es de acuerdo a sus mandamientos. Que Dios nos guarde en su amor. Amén. Vamos a despedirnos. Cuando, Señor, oramos, líbranos del mal. No dejes que nos quedemos, que se quede nuestro pensamiento en las cosas triviales, comunes. Permite, Señor, que lo digamos de corazón, desde lo profundo de nuestra vida. Que cuando oremos, líbranos del mal, estemos pensando en que entre mi hermano y yo no haya rencores, odios, rivalidades. Tengamos, Señor, la intención de llevar a cabo nuestra vida en familia, en armonía, en paz, en afecto fraternal. Que queramos, Señor, vivir cada día en el perdón de nuestro Salvador Jesucristo, en esa redención perfecta que se efectuó en la cruz del Calvario, y que nuestra mente, en nuestros proyectos siempre esté, Señor, de ser bendición para aquel a quien me encuentro, en el diario trayecto hacia mi trabajo, para aquel que me pide algo para satisfacer su necesidad, para la persona que puedo ver tristeza en sus ojos, angustia o frustración. Que haya, Señor, en el corazón de cada hija y de cada hijo tuyo ese mismo sentir que hubo en nuestro Salvador, de poder llevar palabras de aliento, de consuelo, de esperanza, de poderse conducir sabiendo que tú puedes transformar todas las cosas, hacerlas nuevas, incluyendo nuestra vida cotidiana. Gracias, Padre, porque nos has dado un corazón de carne. Ayúdanos a usarlo, Señor, para que tu nombre sea conocido en todos los lugares donde tú nos permitas transitar. En Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Vives
tal, amigos? Nos estamos viendo el próximo domingo. Dios los bendiga. Saludos a todos. Bye.